El impacto económico de la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, Lutero se pronuncia públicamente, clavando en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, en Alemania, una carta que contenía 95 tesis teológicas, en la que se oponía a la práctica de la Iglesia Católica Romana de la venta del perdón de pecados, o sea, las indulgencias. Ni Lutero mismo se imaginaba las implicaciones de su pronunciamiento y de lo que su oposición a las indulgencias había iniciado. En ese sentido, la Reforma, aunque fue un movimiento inicialmente religioso, sus efectos se sintieron en prácticamente todas las áreas del quehacer humano, tales como filosofía, artes, política y economía. Max Weber, erudito alemán, fue quizás el primero en reportar en su famoso ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo en 1904 que la Reforma tuvo un enorme impacto en el desarrollo económico de los pueblos. La idea fundamental del ensayo de Weber era que las ideas protestantes acerca del trabajo y de la acumulación del capital influenciaron las sociedades europeas, cambiando sus valores y orientándolas hacia actividades legítimamente lucrativas. Hallazgos más importantes entre la Reforma y sus efectos sobre la economía. Uno de los efectos reportados es sobre los niveles de alfabetización de las zonas protestantes de Europa. Tanto Lutero como Calvino insistían en que todos los cristianos debían leer la Biblia por ellos mismos. En ese sentido, los protestantes promovieron la educación universal. Becker y Weizmann, en un estudio en el 2009, usando datos de 452 condados en Prusia en 1871, reportaron que las áreas protestantes mostraron mayores niveles de alfabetización. Y no solo eso, sino que los mismos autores en un estudio del 2008 también encontraron que las áreas protestantes tenían más mujeres alfabetizadas. Esto era resultado del énfasis de Lutero en que cada pueblo tenga también una escuela de mujeres. Ambos hallazgos son vitales para entender el avance económico de los protestantes en Europa. Otro de los efectos del protestantismo fue sobre el concepto del trabajo, lo que se conoció como la ética protestante del trabajo. Tanto Lutero como Calvino entendían que el trabajo no era algo que no solo agradaba a Dios, sino como un llamado vocatio de Dios mismo. Las implicaciones en esa idea fueron monumentales. Por un lado, implica que no existe labor o trabajo de inferior dignidad. No importa el tipo de trabajo, sino que se realice para la gloria de Dios. Pero además, el trabajo es un llamado e implica que Dios usa a cada persona para sus propósitos de mantener su creación y servir a la humanidad. No solo el clero sirve a Dios, sino toda persona que trabaja. De ahí se ha reportado que las áreas protestantes de Alemania trabajan más horas. También han reportado en los resultados de una encuesta que aquellos que se identifican como protestantes tienden a poner el trabajo primero, aunque eso implique menos tiempo libre. En pocas palabras, por lo visto, la expansión del protestantismo produjo en el trabajador una sensación de propósito en su labor, que llevó a las áreas protestantes a ser más productivas. La Reforma hizo avanzar significativamente el derecho a la propiedad privada y, en consecuencia, el progreso económico de los pueblos. Contrario a lo que muchos piensan, la Biblia no es comunista en su visión de la economía. Los mandamientos de no hurtarás y no codiciarás claramente establecen la propiedad privada como parte del ordenamiento social que Dios estableció por medio de la ley dada a Moisés. El Nuevo Testamento reconoce de la misma forma el derecho a la propiedad privada. Los reformadores, aplicando la idea que sólo la Biblia es la autoridad en materia de fe y práctica del cristiano,
respaldaron la protección de la propiedad privada en las áreas protestantes, lo que dio impulso económico no solo a dichas regiones, sino a todo el mundo. La fe que impacta es aquella que transforma su contexto. Esta es quizás la conclusión a la que hoy podemos llegar respecto a la Reforma Protestante de 1517, un movimiento cuyo propósito era volver al verdadero cristianismo, bíblico, sencillo y genuino. La Reforma, uno de los sucesos más significativos en la historia de la humanidad, marcó la identidad teológica, histórica, intelectual, económica y política de Alemania, Europa y los países occidentales. Permitió la formación de valores sobre los cuales se han construido las sociedades libres. Dio un impulso a la educación, dando inicio a una era de progreso y civilidad alrededor del mundo. La corrupción eclesiástica, su falta de piedad y principalmente la falta de acceso a las Sagradas Escrituras hacían que el pueblo viviera en una religión de superstición y normas eternas sin fundamento. Sin embargo, todo ser humano tiene derecho a conocer los fundamentos de su fe, pues la práctica religiosa o el cumplimiento de normas externas nunca llegan a satisfacer la necesidad profunda de ser iluminado en su ser interior, ser guiado por luz, por palabras de verdad, que solamente se encuentran en la palabra de Dios. Que el pueblo llegara a tener acceso a las escrituras y en su propia lengua fue clave para la transformación de su pensamiento a la luz de la verdad divina, proveyéndole un sentido de libertad y de justicia. Algunas de las áreas de impacto fueron las siguientes. En el aspecto educativo permitió la democratización de la enseñanza. Lutero estaba interesado en que todos los cristianos leyeran la Biblia, por lo cual fomentó la escolarización universal de las zonas protestantes y para ello crearon escuelas y universidades de alto nivel. Algunas de ellas permanecen hasta hoy, como Harvard, Princeton y Yale. Se promovió la educación pública y obligatoria tanto para niños y niñas. En la Europa medieval, los siervos y su descendencia debían trabajar la tierra bajo el modo de producción feudal. La educación estaba en manos de la Iglesia romana, y en su mayoría, solo los hijos varones de los nobles podían acceder a ella. Otros reformadores, como Juan Wesley, lograron que cesara el trabajo infantil. En el plano económico, Sacha Becker formuló la teoría del capital humano como teoría alternativa a la de Max Weber, quien atribuyó la prosperidad económica de las regiones protestantes a una ética protestante del trabajo, en tanto que Becker postula que prosperaron debido a la instrucción en la lectura de la Biblia, generando el capital humano crucial para la prosperidad económica. La mayor educación, mayor capital humano. La familia también fue impactada por la reforma. El principio bíblico de sacerdocio universal de los creyentes despertó en los padres de familia el sentido de responsabilidad en la instrucción y formación de sus hijos, permitiéndoles enseñar principios y valores en casa, tal como lo establece la Escritura. No inhabilitaba a las mujeres. Al contrario, les facultaba para que también ejercieran labores formativas y educativas, no solo en casa, sino también en la iglesia. El concepto de familia monógama tiene sus raíces en la Reforma. Se aleja del concepto medieval de la mujer como propiedad, dirigiéndola a un modelo relacional, de acuerdo al modelo bíblico del matrimonio. En resumen, la clave de la Reforma fue el acceso a las Escrituras, una libertad que hemos de defender como un principio universal de todo hombre, la de conocer el fundamento de su fe. Celebremos la Reforma Protestante con agradecimiento a Dios, reconociendo que Dios sigue obrando en la historia de la humanidad.